Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre los lunes a este patrimonio que ya saben que se hace nuestra tradición, porque estar con todos ustedes, con todos vosotros, con todas vosotras en este programa es llevaros todo lo que se hace tradición en Málaga y todo lo que Málaga tiene de patrimonio. El patrimonio desde muchos y diferentes puntos de vista. No solo nos hablamos, como nos dicen los más cercanos y en el lenguaje cotidiano, de piedras y de cuestiones que tengan que ver con la arquitectura, con edificios, con urbanismo, sino que nos adentramos en el patrimonio cultural desde todos los ámbitos en el que el patrimonio esté de moda, esté de enhorabuena, puesto que lo recuperemos, como ya hablaremos de ese museo que tanto hemos requerido para la ciudad, otros patrimonios visuales y también patrimonios escritos, como hemos traído en muchas ocasiones hablando de las letras. Hoy nuestro patrimonio será el diseño, pero antes de adentrarnos en el mundo del diseño, vamos a adentrarnos en el mundo de la telefonía. Ya saben que esta casa, como les recordamos en todos los programas, pone a su disposición dos magníficos terminales, dos smartphones de última generación para que estén conectados, para que tengan la oficina en casa, puesto que ahora el smartphone es la propia oficina que la llevamos de un lado a otro. Esos dos smartphones Wico los pone a disposición esta casa, ya saben que pueden llamar al 1650 y allí un técnico les hablará de todas las características de estos smartphones, de su pantalla AMOLED, de su cámara frontal y trasera, de los megapíxeles, de la app que pueden introducir en los mismos por la memoria y la capacidad de memoria que tienen estos smartphones, así como el sistema Android, que es el sistema operativo con el que trabajan estos dos smartphones de última generación. Ya saben, llamando al 1650 y serán atendidos y también les dirán las formas de pago que tienen para adjudicarse y para tener en sus casas estos dos pedazos de terminales. Y para terminar, qué mejor que adentrarnos en esos microespacios, en esos relatos cortos que todas las semanas traemos hablando de la historia de un personaje. Y como hoy vamos a hablar de diseño y también nos vamos a acercar a esa faceta de esa Málaga muchas veces secreta, encubierta, muchas veces que ponemos a disposición de todos, pero el diseño es una faceta que solo la adjudicamos en muchos casos a muy pocos lugares, ¿no? El diseño de trajes, de novias, por ejemplo, el diseño arquitectónico, el diseño cofrade, entre otras cosas de los que vamos a hablar. Así pues, vamos a hablar de un diseñador, de un artista, de un creador que se nos fue, lastimosamente se nos fue, pero que ha quedado en nuestros días todo aquello que creó, todo aquello que hizo y todo aquello bueno que dejó para la Málaga. El diseño vive en todas sus creaciones y su persona vive en todas sus creaciones. Así pues, vamos a descubrir de quién estamos hablando. Juan Bautista Casielles del Nido. Nace en Málaga el 7 de julio de 1925, afincándose su familia procedente de Córdoba y Albacete en la calle San Patricio, del barrio malagueño de La Victoria. A temprana edad ya realizaba dibujos florales y pájaros, al igual que su vinculación con el mundo cofrade se mostraría desde temprano, perteneciendo a la Hermandad de la Cena como primera aportación al mismo. Era un estudioso de las formas de la naturaleza, del estudio de las ramificaciones de las hojas, los dobleces y sus distintas presentaciones, además de realizar unas tipologías de flores de fantásticas hechuras. En 1951 ingresaría en el Seminario Diocesano de Málaga, complementando estudios de bachiller,
aunque no comenzaría los estudios de teología, por un replanteamiento de su vida tras una enfermedad de pulmón, dedicándose de lleno a la pintura y a la creación. Es un creador, inspirador y analista de todos los elementos de la naturaleza y los cofrades existentes en cualquier lugar que visitara, adentrándose en un campo, especialmente el del diseño cofrade, que no gozaba en Málaga por entonces con ninguna figura relevante, sobre todo en lo que a enseres y patrimonio que no se ajustara a los tronos procesionales se refiere. Pero su creación no queda relegada en exclusiva al mundo de la Semana Santa y concibe una ciudad con unas características urbanas que le hacen desplegar bocetos y creaciones donde plazas, ajardinamientos, fuentes y estanques diseñan y recrean la ciudad soñada, de cerámicas, balconadas y fachadas. Trabajando en cooperación con talleres hispalenses en la creación de diseños y bocetos como el de Villarreal, es nombrado delegado comercial en Málaga, trabajando además en aquello que le apasionaba. Juan Casielles realizará a lo largo de su vida creativa todo un corpus de elementos para hermandades y cofradías, pues gran parte de la Semana Santa que conocemos en nuestros días cuenta con una aportación de este artista, que además era un experto en temas imagineros, de talla, bordado y platería. Pero incluso tras los estudios en la Escuela de Artes y Oficios, se especializaría también en diseño de interiores, con una creatividad dentro del mundo de la cerámica, la rejería, la tapicería y, cómo no, la pintura. Este artista moriría en junio de 1981, dejando en Málaga toda una impronta y un saber, además de una gran producción, sobre todo en el mundo de la Semana Santa. Una amplia, pequeña para todo lo que hizo, pero amplia formación académica en este caso también. Y hoy hemos acercado la figura de Juan Casielles del Nido y nos viene a colación, puesto que cuando hablamos de diseño, en muchas ocasiones, y sobre todo si es este el que lo dice, nos acercamos al diseño cofrade. Y el diseño tiene muchas más facetas, aunque el cofrade en Málaga pues es una parte importante, y ahora sobre todo por la cantidad de diseñadores que afloran. Y hoy, por eso, vamos a adentrarnos en el diseño en Málaga, el diseño desde muchos puntos de vista, pero tenemos a una de las personas más creadoras, con más genio en cuanto a la composición y a la creación de diferentes elementos, tanto naturales como objetos, la recreación de nuestra Semana Santa a través de los enseres de los tronos procesionales, también, sobre todo en esa parte y en esa faceta, y no es otro que don Eloy Telles Carrión. Muy buenas tardes. Estoy sorprendido, buenas tardes. No sabía yo que íbamos a coincidir en un programa, íbamos a hablar del diseño desde un punto de vista multidisciplinar, como es el diseño, ya no solo el diseño cofrade, pero hemos adentrado un poco con la figura de un diseñador que durante mucho tiempo estuvo pues perdido en la memoria de los malagueños, no tanto de los cofrades, que sí lo teníamos cercano, porque nos hemos criado con los diseños de Juan Casielles del Nido, todos aquellos que hemos pasado por las distintas cofradías, prácticamente había diseñado o alguna idea había aportado a la mayoría de estas, más de la mitad de las cofradías de Málaga, pero tenía una faceta como creador, como investigador de la naturaleza, y lo hemos traído a colación porque el diseño no se para o no empieza solo en el cofrade, sino que la creación, ya no el dibujo, que habría que diferenciar entre creación y dibujo, va mucho más allá en nuestros días. Y tenemos creadores, en tu caso, como tú, que ya lleváis una serie de décadas transmitiendo todo el saber y toda la creación en diferentes puntos de vista, no solo el cofrade. Qué manera más elegante de decirme mayor. Así pues, don Eloy Telles Carrión, buenas tardes. El diseño en Málaga, aparte del mundo de las cofradías, ¿cómo lo ves tú en nuestros días? ¿En qué momento estamos? ¿Hay diseñadores, hay creadores, o simplemente vivimos del pasado y vamos recreando, nunca mejor dicho, aquellos elementos que ya han sido pensados, estudiados y puestos en valor por otros? Bueno, buenas tardes a todos.
Espero poder contestar esa avalancha de preguntas que me acaba de lanzar aquí el amigo Paco. La verdad que me encuentro sorprendido porque no me esperaba que Juan Casielles algún día pues saliera en los medios de comunicación a este nivel, en la televisión, por ejemplo, y más en la televisión local. No me lo esperaba y además tan bien presentado y tan completo, parece como si tú lo hubieras tratado o la persona que ha hecho todo este resumen de su vida, en pocas palabras, pues conociera o lo hubiera tratado personalmente, como esa fue mi suerte, ¿no? Hombre, Juan Casielles para mí ha sido una persona fundamental porque creo que el creador es algo que nace con la persona. El ser creativo nace con la persona, pero esa persona se educa, se abre a la vida y conoce pues distintas facetas, conoce personas, estudios, conocimientos, se va formando. Y bueno, luego ya dentro de que tú seas creador, pues las ramas de las artes son bastante extensas y cada uno pues se dedica a una bella arte, incluso a ningún arte, pues no sé, incluso su propia vida ya es un arte, ¿no? Eso es lo que yo creo que es el diseñador, un creador, no es un dibujante. Si encima es dibujante, pues mucho mejor. Cuanto más técnica conozca, mejor sabrá expresar sus proyectos. A veces tampoco es tan necesario, con solo bosquejo, con solo... recuerdo ahora mismo cómo, por ejemplo, los creadores de moda no hace falta que hagan un dibujo muy contundente, con trazos simplemente ya se está viendo cuál es el vestido que ese hombre o esa mujer ha pensado para esa persona concreta. Porque, claro, es que el mundo del arte es muy complicado, porque es muy extenso. Yo admiro a uno de los grandes artistas, creadores del siglo pasado. Para mí, uno de los grandes fue Picasso. Picasso estaba por delante de su tiempo, era un creador. No solamente creó estilos en la propia pintura, sino que era un creador de ideas, de formas, de lo mismo hacía un diseño para una obra de teatro o para un ballet, en fin, un creador de altura. ¿Cómo ves tú el momento en Málaga de creación, en los distintos puntos de los que... Verá, mira, Málaga, por su situación, por ser una ciudad del Mediterráneo, muy mediterránea, más cerca de esas culturas con raza, eso creo que influye mucho, esa luminosidad de la ciudad, esos colores tan fuertes que se producen a lo largo del día en nuestra ciudad, con el mar que se refleja, el sol es muy fuerte, lo refleja el mar, hay mucha luz, la luz da vida. Entonces, cada uno... eso no se puede remediar, que vayan naciendo cada día más creadores en nuestra ciudad. Es normal que ocurra. Ahora, estamos viviendo en un momento, pues, muy, ¿cómo diría yo? Creo que catastrófico. Y entonces hay mucha dispersidad, no hay nada nuevo, todo se está basando en lo que ya ha pasado. Eso en la moda se ve fácilmente. Creo que para el año que viene vamos a tener, o si no en una temporada, en dos, pues vamos a tener los pantalones otra vez anchos. Vuelve la campana. Yo creo que sí. Si no de la misma manera que conocimos en los años 60, pues vendrá de otra. Pero creo que volverá. Volverá la moda de
de los jerseys de cuello vuelto, en fin, todo es una repetición, como una añoranza al pasado, es que es lo más fácil, es lo que la gente, es lo que todo el mundo conoce. Entonces es muy fácil convencer a las personas, porque está dentro de ellas eso que estamos hablando. Sin embargo, si viene ahora un creador que rompe con todo eso y hace una cosa completamente desconocida para los demás, eso es lo difícil. Los habrá, pero a ese nivel creo que no estamos. Bueno, y mucho menos en Málaga. Claro. Ten en cuenta que Málaga es una ciudad muy pequeña, Málaga es una ciudad muy romántica, Málaga es una ciudad que vive del turismo y de, en fin, ya me entendéis, ¿no? De los trapicheitos, en fin, así vivimos. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que el ser humano, en su dominio, hablo, por ejemplo, de la gente que tiene poder, los políticos, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que no se pueden llevar de Málaga. Del sol, eso no lo pueden quitar los políticos, ni la Junta de Andalucía, ni nada de eso. Nos pueden tener con el Guadalmedina 25 años más, como está. Y pueden ocurrir muchas más cosas. Nos pueden plantar un edificio posmoderno de baja calidad económica y artística, pues nos lo pueden plantar en calle Carretería, porque nosotros somos muy afectuosos, le abrimos mucho las manos, los brazos a las personas. Esa y en el fondo, pues no protestamos. Eloy, quizás otra de las características de la creación actual, que muchas veces, una palabra muy nuestra también, lo estrafalario, lo que no lleva a ningún lado de pensamiento anterior, de creación y todo, es más la hemos tomado que la gente lo entienda. Como que el no entenderlo no significa que no sirva, sino que tú no lo entiendes. Que es una cosa nueva. Que es una cosa nueva. Entonces, ante una cosa nueva, Picasso se tiró con las señoritas de Aviñón, después de pintada, 6 meses con el cuadro sin enseñárselo a nadie. Porque sabía que aquello era una revolución. ¿Y cómo se lo iban a tomar la gente? ¿Este tío está loco? Claro, también en cuestiones del... Es que hay que estar loco para hacer esas cosas, esas creativas. Loco con la mentalidad de las personas comunes, ¿no? Claro, hemos hablado incluso en este programa pues con el director de la casa natal de Picasso, hemos estado en los museos y hemos hablado con ellos, eran unos locos creadores, como tú dices en ese sentido, pero que habían tenido una formación academicista, que habían bebido de unos comienzos academicistas, y ahora cuando yo he preguntado a todos los artistas, o cuando se les va preguntando, todos te dicen: pasa por una formación y después la creatividad está en uno, como tú decías. Pero la formación es muy importante a la hora de tener una base para después expresar tu arte o lo que llevas dentro o tu creación, pero esa base sí que es importante hoy en día, no un bohemio que sale de la nada, que hoy en día es muy difícil encontrarlo. Sí, llevas toda la razón. Evidentemente, cuanto más conocimientos tenga para poder expresar lo que tú sientes, y más medios de expresión tenga y lo sepas dominar, pues mucho mejor. Entonces, el artista no se puede jubilar nunca, es una continua renovación, es un continuo reciclado, y cada día aprendes más. Ayer te daba miedo hacer una cosa porque te creías que no lo eres capaz de hacer, pero tú has insistido y lo has hecho a tu forma, a tu manera, con tu gesto, que es muy importante. El gesto en un creador es muy importante, el gesto es tu personalidad, ¿no? Llegan o son reconocidos aquellas personas que tú ves una pieza de ellos y tú dices, pues esto es un Goya, o es un Velázquez, o es un Kandinsky, o es, no sé, un arquitecto, esto es de Gaudí, es evidente, ¿verdad? Hemos visto también que también hay una parte de cansancio por parte de los malagueños en unas presentaciones de obras, porque es verdad que ahora todo acude a un concurso.
abierto en el que se plantean pues una serie de características y hay concursos para todo en la creación, es decir, carteles de feria, carteles de cine, carteles de pasarela, creaciones de edificios urbanísticos, creaciones de hoteles como estamos viendo, y todo se plantea mediante un concurso. El que gana el concurso es el que finalmente pues plantea y realiza su proyecto. Pero ¿no hay un poquito de miedo con los concursos por la persona o el jurado que elige esos diseños que después no concuerdan mucho a lo mejor con el no saber popular, pero sí con la idiosincrasia o con la manera de pensar de los malagueños en este caso? Me preguntas algo complicado de contestar, porque yo creo que cada persona, cada artista puede tener su criterio a la hora de saber si se quiere presentar a un concurso o no. O dentro del mismo artista habrá la mejor época en que lo haya hecho y después pues decida no hacerlo más, como por ejemplo fue mi caso, ¿no? Yo no solamente he tocado en el diseño el mundo de las cofradías, yo he tocado en el diseño bastantes facetas distintas, ¿no? Lo que pasa es que en Málaga es muy complicado porque Málaga, como hablamos al principio, no era una ciudad industrial y entonces el creador, hablando del campo del diseño, pues se tiene que limitar al diseño, pues no sé, modistos, al diseño de ropa, al diseño de las artes gráficas, de las artes gráficas, y el diseño urbanístico. Yo no creo que los urbanistas que están diseñando la nueva Málaga del siglo XXI sean malagueños ninguno, ¿no? En fin, eso es muy personal, el que haya concursos. Yo creo que tendríamos que hacer hincapié de nuevo en la época que estamos viviendo tan caótica, donde quiero apostar sobre seguro. Pues si quieres apostar sobre seguro, yo creo que hay una gama para quien te tienes que dirigir. Pero después hay muchas trabas, por mucho... la cuestión política es tremenda, La burocracia, ¿no? Cuando entra en la burocracia, pues unas veces te priva de tener una gran obra y otras veces te acerca, sí, porque la elección de... Bueno, la gran obra la puedes tú hacer, claro, y dejarla ahí, aunque no salga para adelante, y ahí está tu trabajo. Claro, lo que después estábamos vendrá a lo mejor alguien que te lo planteando, reconozca más como adelante. tú decías, yo me he presentado a concursos, no me he presentado, pero un concurso somos capaces de perder a grandes figuras por el simple hecho de que no quieran entrar en esa dinámica que muchas veces no es la correcta para tener la mejor obra. Porque hay presiones de otro tipo, habrá presiones de otro tipo, personales, burocráticas, económicas o lo que fuera. Y entonces, ¿y quién es el jurado que elige? Claro, ¿Qué preparación tiene el jurado que elige? ¿Quién es usted? Eso es lo que vamos. Por un lado, perdemos ¿Quién es usted a nivel artístico? Para saber, para tener criterio de decir, este es el mejor proyecto. Después están las modas. Y hay mucha influencia. La moda, hoy día, la imagen es... la imagen hoy día funciona ya y espectacular. Pero al minuto siguiente necesito otra imagen. Es muy complicado. Claro, pero funciona porque este año es el rojo, pero el año que viene va a ser el verde. Pero quizás en los trazos y en las cosas van a ser los mismos con diferente color. Las mismas circunstancias. Vamos a volver a un revival, rememorar aquello que ya pasó en faldas, en blusas, en arquitectura, en diseños cofrades, en todo. Y hay una palabra que siempre se dice mucho y es que está todo inventado. No. Pero se equivoca, porque todo inventado no, porque cada vez estamos hablando de algo, de algunas cosas que son nuevas y no estaban inventadas. El barroco está inventado y el Renacimiento está inventado, pero hay otros que no. De creadores. Y va a seguir siéndolo. Siempre habrá algún español metido en algún, como número uno,
dentro del campo de las bellas artes, porque somos creativos. Andalucía es muy creativa, y no solamente Andalucía, es España, muy creativa. Está dentro de nuestro carácter, eso será positivo. Sin embargo, por ser creativos, pues somos más dejados en otras cosas, y así nos va. Y otra cuestión, que es otra de las preguntas que yo suelo realizar siempre cuando vienen artistas, creadores, literatos, todo, ¿se puede vivir hoy en día del diseño exclusivamente? O como vemos, tú tienes que tener tu profesión y después tu hobby y tu tiempo libre dedicarlo a esa afición, a esa creatividad, pero que la vida y el día a día te impiden dedicarte plenamente porque, como decimos, hay que comer y hay que tirar para adelante en lo que nos toca. Yo te puedo hablar de lo que yo conozco dentro de la ciudad de Málaga, ¿no? Yo creo que comen, por ejemplo, algunos de los modistos que van tomando nombre por sus creaciones y se van asentando en la sociedad de Málaga, pueden quizás vivir de eso. En el campo de las artes gráficas también hay bastantes tiendas, o no tiendas, sino despachos, ¿no?, de diseñadores que trabajan con ordenadores a un nivel importante, de vídeos, de ediciones de vídeos, de todo. Y en ese campo, pues creo que también habrá gente que pueda comer de eso. Poco diseño veo yo más en Málaga. Esas dos ramas y la rama, bueno, el diseño cofrade, al que nos dedicamos unos cuantos, en Málaga. Creo que de ninguno de los diseñadores malagueños comemos del diseño cofrade. Solamente conozco un diseñador o dos que puedan comer de su trabajo. Que uno es de Sevilla, que es mi amigo Javier Sánchez de los Reyes, magnífico artista y creador, y gran dibujante. Y creo que Álvaro Abril, de Granada, también licenciado en Bellas Artes como Javier, y es muy joven, tiene 23 o 24 años, pero es muy creativo, y tiene muy buen gusto, es listo, y creo que no solamente se dedica al diseño, también pues arregla cosas florales o viste imágenes y cobra por ello. Entonces, quizá Álvaro también pueda comer del diseño cofrade. Creo que no, después de esos dos, no creo que haya nadie más que coma del diseño cofrade. Ahora, en la segunda parte de la programación, haremos hincapié en ese diseño cofrade, en tu faceta de diseñador y de creador de piezas ornamentales para la Semana Santa de Málaga, en cómo se inmiscuye uno en ese mundo, cómo comienza. Hemos dado unas pinceladas del que yo creo que es eje central del diseño cofrade en Málaga. Anteriormente habíamos tenido otros nombres, pero que se dedicara plenamente a ello, con tanto énfasis, prácticamente satisfaciendo todos los encargos que se le realizaban. Vivía de eso. Tampoco vivía de eso, efectivamente. Con lo cual nos adentraremos en esta segunda parte del programa más en ese diseño, y nos vamos a ir pues a adentrarnos en esos publicidades que también nos hacen falta para la televisión. Vamos a volver en unos segundos y vamos a hablar de diseño. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior.
Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Y volvemos, esos pequeños consejos publicitarios, y volvemos hablando de diseño, como nos fuimos. Estamos con Eloy Tellez Carrión, que es creador, diseñador. Hemos dado unas pinceladas de cómo ve desde su punto de vista el panorama del diseño en Málaga, hacia dónde se puede ir, de los concursos, de las presentaciones de diseño, la cartelística, pero ahora nos vamos a adentrar en una faceta que ha cultivado y cultiva mucho, como es el diseño cofrade, puesto que es uno de los exponentes, de los principales exponentes del diseño cofrade en nuestros días. Hemos hablado también de la figura de Juan Casielles, y Eloy, precisamente, Juan Casielles se puede decir que es la primera piedra en donde tú te fijas y donde tú estás en contacto con ese diseño cofrade, con los talleres, con todo, pero todo lo tuyo venía anteriormente de tu propia idiosincrasia, de tu propia inquietudes, y de tu forma de ver ese sol aparecer, como tú decías, por el horizonte o ponerse, y de tu propia creatividad. Yo recuerdo de muy pequeño, vivíamos en Capuchino, un corredor que tenía la casa de mi madre con unos ladrillos rojos, y entrando el sol por la ventana del baño y me daban encima, y yo estaba y siempre dibujando, siempre con colores. Yo decía de pequeño que yo lo que quería tener era una tienda de artes gráficas, porque me encantaba el mundo de los lápices, pinceles, papeles y todo eso. Y entonces es una cosa que ha sido innata en mí. Luego, luego he pintado al óleo, he pintado con distintas técnicas, he hecho barro, cerámica, he tocado muchos palos del arte, ¿no? Pero llega ya un momento en que yo veía que lo mío era más diseño, y te estoy hablando con 20 años, de manera que yo conocí a un joyero no que vende las joyas, sino que las realiza. Y este joyero me iba a su casa porque era de la Cofradía del Rocío, mi amigo Juan, y él dibujaba joyas. Y entonces empecé yo a dibujar joyas. Luego, que fue el primer contacto con este mundo de diseño. Luego conocí a Juan Casielles, todo esto a través de las cofradías, porque Juan Rodríguez Márquez era albacea general de la Cofradía del Rocío, o albacea de procesión. Entonces yo tenía relación con él, porque yo desde pequeño estoy vinculado a la Cofradía del Rocío y tal. Entonces, luego llega otro personaje a la cofradía, que fue Manuel Sánchez Ballester, y Manuel Sánchez Ballester, muy en conexión con Juan Casielles, amigo de él,
Ya Juan Casielle había tenido cosas en la cofradía, relaciones de trabajo en la cofradía, puesto que ya había hecho el diseño del trono de la Virgen. De manera que esto fue como un acercamiento en una segunda parte de Juan Casielle a la Cofradía del Rocío. Ahí lo conozco, yo era muy joven, tendría pues eso, 20 años o 21 o algo así. Y ya me fui uniendo a él me admiraba, o sea, perdón, yo lo admiraba en el sentido de que era una persona muy polifacética. No solamente era cuestión de hablar de Semana Santa, ni de cofradía, sino que daba gusto viajar con él porque te hablaba una serie de cosas que no eran habituales si tú vas con un acompañante de viaje. Él se fijaba en unas cosas distintas. Y a mí aquello pues me encantaba y me dejaba alucinado, vamos. Y entonces me atraía muchísimo. De manera que yo pues tenía cada día más amistad con él, aunque había una diferencia de edad bastante grande, pero él creo que era... su espíritu era serio y muy tímido, pero luego después era un cachondo, y muy cercano, y con mucha gracia a la hora de hablar y de contarte historias. ¿Y a qué viene esto? Decíamos que en Como yo empiezo, los comienzos como yo empiezo. Y entonces y la influencia del personaje que hemos me mete visto. en esa historia del mundo cofrade y ya digo, bueno, pues si... Oye, Eloy, pues venga, pues no lo hacen mal. Sigue por aquí. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser asado. No, porque tiene que tener un eje de no sé dónde. Y yo era una esponja. ¿Cualquier diseño le vale a cualquiera? Evidentemente no. Y no voy a nombrar, porque ejemplos hay para nombrar. Pero no voy a nombrar ninguno, por respeto. Hemos visto que tiene que existir, por lo que estábamos hablando en la creación, un estudio previo de las formas, del el destino que tiene ese diseño, de las características a la cuestión, una imagen de que va destinada, una pieza del cortejo procesional, esta u otra cofradía, esta u otra idiosincrasia, este día u otro de la Semana Santa, todo eso confluye hasta llegar a un boceto y después llegar a un diseño previo ya pasado definitivamente al papel y después el cambio que se puede producir o no en la realización del diseño. Así que son muchísimas cosas a tener en cuenta cuando solo nos fijamos en eso, en me gusta o no me gusta, es bonito o no bonito, pero detrás hay un trabajo tremendo. En la creación, otra cosa es... No sé por dónde empezar. Pues te voy a contar mi visión. El mundo de las cofradías pues está exactamente igual de opaco que el resto de las cosas que nos están ocurriendo en esta época que estamos viviendo. Hoy día yo veo mucha gente joven pegada al mundo cofrade. Si sale una cofradía de la calle veo mucha gente en la calle viéndolo. Entonces hay cofrades pocos. Veo más bien gente aficionada a la música, aficionada a... que veo muchos musiqueros, estilistas, semanasanteros, pero no veo al cofrade, que yo estaba acostumbrado a ver. Entonces el mundo de las cofradías está un poco también opaco, para mi punto de vista. Hay muchos cofrades sin cofradía, demasiados. El presidente del Consejo, Burrelier, vino una vez y dijo, ¿sí? Presidente del Consejo de Sevilla, Carlos Burrelier, dijo una vez que tenemos una afición sin Dios, describiendo bueno, pues entonces un poco más o menos lo que yo estoy aspecto diciendo. al que tú te haces referencia, ¿no? Sí,
y que hay, pues eso, hay un mundo que está rodeando a las cofradías y se ven pocos cofrades de estirpe, A ver si de cuando sentimiento. estábamos reivindicando de que la cofradía tenía, la Semana Santa, tenía parte de espectáculo, a ver si ahora me tiene que arrepentir de aquello que yo decía, porque no todo es espectáculo, hay más cosas. Claro, hay un Bien. sentimiento Claro, religioso, hay la parte- hay una parte religiosa primitiva Claro, y la parte primaria. humana, la parte de razón, la parte de sentimiento, que de eso no tenemos por qué olvidarnos, ¿no? Bien, entonces ya te digo, veo mucha gente aficionada al mundo que rodea a las cofradías, pero veo pocos cofrades. ¿Qué pasa? Hombre, se tiene más cultura en las cofradías, las juntas de gobierno son más cultas, están formadas por gente con más cultura que hace 40 años, es evidente. Pero también veo mucha gente, vamos a ver, que no sabe poner cada cosa en su sitio. De manera que si yo voy a hacer una inversión de la cofradía para que la cofradía pueda recuperar dinero o tener más dinero o lo que sea, me iría a alguien que estuviera relacionado con el mundo de la economía. ¿Cómo podemos invertir esta mijita que tenemos para que nos dé más? O me iría a un asesor, si tuviera que decorar mi casa, pues, y pudiera y tuviera medios económicos, pues no me iría al IKEA, me iría a una persona que me conociera, que tuviera gusto y que me dijera, oye, ¿cómo puedo poner esto o lo otro? Oye, ¿por qué no pones esto aquí? O que me lo trabajara y le pagara, evidentemente. El mundo del diseño siempre está mal pagado en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Pues porque parece ser que el que tú hagas así con el lápiz y saques una bocina, pues es muy fácil. Pues no, no es fácil. Lo mismo que pintar una pared en condiciones, pues no es fácil. Y lo mismo que poner un parqué en el suelo, pues no es fácil. Tiene sus técnicas. Habrá cosas más fáciles que otras, evidentemente. Y cuando se trata ya de crear, no solamente de hacer la pieza que le va a tu cofradía. ¿Cuántas cofradías tienen realmente señas de identidad en Málaga? ¿Cuántas? ¿Muchas? No. ¿Y en Andalucía? ¿Cuántas cofradías tienen señas de identidad? Muy poquitas. Todo es una copia de. En el mundo de la Semana Santa es muy difícil crear al mundo social, artístico, de la tendencia artística del mundo actual, muy difícil. ¿Por qué? Porque no lo permite. Pero hay poca creatividad. Hay pocas cofradías que digan, esta, lo que hablábamos antes, este cuadro es de Picasso, pues esta cofradía es tal. Muy pocas. La mayoría son iguales. ¿Culpa de quién? Pues yo creo que falta la figura del creador. Porque yo puedo tener mi madre puede tener muy buen gusto y tener la casa preciosa. Y tú a merendar a mi casa y ponerte ya una mantelería, una mesa bonita, una tía con buen gusto. Pero no es profesional, ¿no? Pues hay gente con muy buen gusto que se creen que lo tienen, porque también eso es muy subjetivo. El buen gusto es una cosa muy subjetiva. Pues hay gente que se creen que tienen muy buen gusto y dirigen la cuestión artística de una cofradía. Es lo que estabas hablando antes de que cada persona debería ocuparse de aquello en lo que sabe o lo Hay que que está tener preparado. más humildad para ser persona y vivir feliz. Yo te he entendido perfectamente. Yo creo que yo no he hablado una cosa del programa de la 4, ¿no? No, yo creo que he hablado clarísimo. O sea, Sobre todo en el mundo no del estoy hablando un diseño y de idioma. la creación, que es de lo que estamos tratando, y en ese diseño y en esa creación quizás pues entren en la definición palabras de esto viene del año catapum o esto es del año de la pera. Y precisamente
para evaluar desde qué año viene, tenemos nosotros unos microespacios que son de vocabulario malagueño. Así pues, hoy nos vamos a adentrar, además del diseño, en una frase, en una expresión que decimos mucho en Málaga y en Andalucía, y vamos a saber de dónde proviene y cómo nos acercamos a esa expresión. Al utilizar la expresión año la pera, no nos referimos a un año donde la producción de pera fuera excelente o que hubiera un año denominado de la pera. Viene a decirnos que se hace referencia a una época pasada, con lejanía en el tiempo. También se utiliza aquella expresión que dice que esta o aquella cosa es del año del catapum, haciendo referencia a la antigüedad como un golpe primero, la primera vez de algo, o como arrojarnos al tiempo que ha pasado hace bastantes primaveras. Del año de la pera se apunta como una transformación de aquella otra expresión que hace referencia al año de la polca, baile que se introdujo en España en la mitad del siglo XIX. Las derivaciones de las palabras y las equivocaciones crean vocabularios y expresiones de nuestros días que parecen ser ya de toda la vida, tan antiguas que son del año la pera. Pues ya saben ustedes algo más de por qué decimos lo de el año la pera en referencia a ese año de la polca y a esa lejanía en el tiempo y a esa tergiversación de las palabras que solemos hacer los malagueños. Hablábamos de diseño. Hemos introducido en la primera parte el mundo en general del diseño, de las distintas tipologías que nos podemos encontrar, y ahora estamos hablando con Eloy Tellez Carrión de su producción y nos estamos adentrando en el mundo del diseño cofrade, más concretamente, que es donde ha manifestado pues toda una gran producción a lo largo de estos años. Hemos planteado en que no cualquier persona no solo ya no pueda diseñar y crear, sino que no cualquier cofrade o cualquier miembro de Junta de Gobierno puede tener en sus manos el estilo, la dirección artística y encomendar el camino de una cofradía, puesto que en muchas ocasiones lo que le da no es una identidad, sino que la proclama como otra cualquiera. Y en esos aspectos, pues, si el tesorero tiene que ser una persona vinculada a los números, a la contabilidad y al cargo de la oficina esa de contabilidad, el secretario tiene que ser una persona letrada, la redacción de todos y cada uno de los momentos que pasen por la cofradía, y el fiscal tiene que ser un letrado o una persona anexa a las letras, al mundo de la abogacía. El albacea, ese sí puede ser, es una persona que esté en relación pues con diferentes y múltiples disciplinas dentro de la cofradía. La persona que encarga los diseños, que dirige los destinos de la cofradía artísticamente, a la hora de encargarlo, de realizarlo y de ponerlo en marcha, tiene que o serlo o ponerse en manos de un creador, de un diseñador que identifique la cofradía. ¿Qué estamos diciendo? Que a lo mejor si a ti, a Eloy Tellez Carrión, le encargan solo un estandarte en el año 1970 y después siguen encargando otras piezas a otros diseñadores, si esos no se ajustan a un prototipo concreto de la cofradía no tendrá identidad. Podrá tener muchas buenas obras, muchas buenas piezas, pero no un conjunto identificativo, que es lo que tú te venías a referir, en que vemos a la cofradía y sabemos cuál es, no por la imagen del Cristo o de la Virgen, que también, sino por la idiosincrasia en todas las piezas, desde la cruz guía hasta el último de los componentes de la comitiva. La cofradía en la calle, no solamente estéticamente a nivel artístico, sino a nivel de comportamiento en la calle. También eso da que decir de cómo es el estilo de una cofradía. Y todo eso, Eloy, entra a la hora de crear y a la hora de concebir una pieza para una cofradía, que es a lo que estábamos haciendo referencia, que no es ponerse y dibujar Yo lo un hago bocetillo, ¿no? Sino que toda esa relación, el tipo de imagen, claro, el día de salida procesional. El tipo de imagen a nivel artístico. Esta imagen, ¿cómo es? ¿Qué rasgo tiene? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Tiene pelo natural? ¿Tiene pelo tallado? ¿Cómo es la talla?
cuál es la personalidad del artista que ha hecho esto, cuál es su estilo. ¿Eh? Y ahí vamos ya, si vamos a hacer, por ejemplo, yo qué sé, estamos hablando del Señor, pues de una túnica para el Señor o unas potencias para el Señor. Luego, si la cofradía ya tiene un sello, más fácil. Continuarlo, ¿no? claro. Porque es continuar una labor. Pero si tú tienes que sacar de tu coco el querer ver que no está definida artísticamente y que se le puede dar un estilo, ¿verdad? Pues todas esas cosas se piensan. Yo las pienso. Y a lo mejor tardo mucho tiempo en pensar qué es lo que voy a hacer. Porque me planteo muchas cosas. Luego, a la hora de dibujarlo, es que, verás, me cuesta tanto trabajo dibujarlo que me gustaría solamente poderlo expresar en plan moderno, que me leyera en la mente y ya está. Porque es que ya el trabajo de ponerte a dibujarlo con la perfección, con la impronta para que la persona que lo vea sepa verlo y sepa verlo puesto en el Señor, es más complicado. O sea, si a mí hoy día me encargan, yo qué sé, unas potencias para un señor, creo que es más fácil para que la persona lo vea el dibujar la cabeza del señor, su postura, y colocarle las potencias que tú quieres, aunque sea de impronta, aunque luego después aparte hagas el diseño exacto de la potencia. Pero creo que es mejor así que en un dibujo técnico de diseño. Pero claro, es que estamos muy mal pagados. Muy mal pagados. Para que tú veas. Entonces, ¿cuánto tiempo le vas a echar tú a esto? Claro, eso es otra cosa. Si luego yo voy a comprarme una camisa y me cuesta 150 euros. Hay personas que no saben diferenciar lo que puede echarle, el simple tiempo que se le puede echar de trabajo a unas potencias, que es una pieza pequeña, a lo mejor es mucho mayor que el que le puede echar a un manto o a algo, cosa más grande, que no por el tamaño tiene que ver el tiempo que se le echa. Es muy difícil comer de este tema. Muy difícil. Es a lo que nos referíamos antes. Decía que íbamos a estar un programa de 1 hora aproximadamente hablando y ya se nos ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? Se nos ha pasado total. Nos tenemos hasta que ir. Sí. Totalmente. Señores, hemos hablado de buenas tardes. diseño. Espero no haberos aburrido demasiado. Hemos hablado de diseño, del panorama general, de personajes del diseño cofrade en particular y de tu experiencia y de a la hora de los encargos, cuál es el pensamiento de un creador, de un diseñador como tú, y en esta hora pues se nos ha ido el tiempo como para estar otra hora más hablando de la producción, de cómo se hace una obra, de cómo se concibe, de cuáles son los pasos a seguir, aparte de ponerte delante de ese papel en blanco que tanto miedo da, como la hoja en blanco al escritor. Pero ya está aquí. Pero ya está en la mente. Así pues, Eloy Tellez Carrión, te damos las gracias, porque tú sabes que yo siempre, hablar contigo para mí es un placer, hablar de arte, de Málaga. Es mutuo. Y hablar de diseño, pero que nos escuchen, nos vean todas las personas que así lo estimen oportuno y que después quieran recuperarlo a través de las redes sociales y de estos días de reposiciones, y que se acerquen un poco más a la persona de Eloy Tellez Carrión desde un punto de vista de creador, del diseño en Málaga, con lo cual, pues como sabes, siempre es un placer y te damos las gracias por ello. Gracias a vosotros siempre y a ti especialmente. Pues, y a todos por escucharme. Nosotros, reiterando las gracias a Eloy Tellez, nos convocamos para el próximo lunes, en el que cambiaremos las tornas, y si hablamos de diseños vamos a hablar también de creación, pero desde el punto de vista de la piedra, de la madera, de la escultura, de la imaginería, y vamos a adentrarnos en el taller, en el personaje y en la figura de un imaginero, de un escultor, de un creador,
que les vamos a ir llevando, como toda esta temporada, vamos a ir llevándoles diferentes personajes que tienen que ver con la cultura, con este patrimonio del que tanto hablamos en este programa, además pues de todos esos acontecimientos que jalonen esta vida y que jalonen este patrimonio y esta tradición que nos ha otra cosa que vivir en Málaga, sentir Málaga y hacernos partícipes de todo lo que tenemos y proyectar todo lo que nos tiene que venir. Así pues, acérquense, como siempre les digo, a esta orilla que bien merece la pena, porque el sol no nos lo pueden quitar. Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa.